Ana sintió que el aire se cortaba en su garganta. Carlos, con su mirada violenta, parecía un monstruo, y ella sabía que debía hacer algo. La indecisión había sentado su trono en su mente, pero en esa noche oscura, la desesperación tomó su lugar. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era su suegra, Isabel. «Ana, ¿estás bien?». La voz de Isabel era un susurro tenso. Ana no pudo contestar. Carlos se acercaba. La rabia en sus ojos cambiaba de dirección. La preocupación de Isabel colisionó con la realidad de Ana. «¿A dónde vas? Contéstame», gritó Isabel desde el otro lado. Algo en su voz hizo que Ana sintiera un escalofrío. Carlos, al escuchar la preocupación de su madre, dejó de lado su furia momentáneamente. Se detuvo, pero la tensión se sentía más aguda que nunca. Ana podía notar que sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Estoy en casa, estoy bien», mintió. La voz apenas salía de su boca. Se dio cuenta entonces que Isabel sospechaba más de lo que había mostrado. Antes de que la conversación pudiera profundizar, Carlos le arrebató el teléfono. «¿Quién te llama a estas horas?», le preguntó, su tono frío y desafiante. Ana sintió un nudo en el estómago. Carlos, con la mirada fija en el teléfono, no parecía el hombre amoroso que todos conocían. «Es solo un error», respondió, esperando que la mentira funcionara. Pero una chispa de duda iluminó los ojos de Carlos. Sin avisar, lanzó el teléfono al suelo con fuerza. El aparato estalló en pedazos y Ana sintió una punzada de pánico. Allí, en medio de los escombros, había otra señal de una vida que se desmoronaba. Ana casi se desmaya nuevamente, pero esta vez no de miedo, sino de la inesperada revelación que estaba a punto de llegar. Isabel, que había estado al tanto de las señales y que había comenzado a juntar las piezas de este rompecabezas oculto, decidió actuar. Colgó el teléfono y se dirigió a su apartamento. Había estado guardando un secreto de su propia familia que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Ana se vio obligada a confrontar a Carlos. «Tú no eres el hombre que yo conocí», soltó, su voz llena de coraje. Por un instante, Carlos dudó. La furia en su rostro se desvaneció un poco, dando paso a una confusión palpable. La realidad de su abuso se posó sobre él como un manto pesado. ¿Lo había hecho tan mal? Pero Ana no podía dejar que eso lo redimiera. «Basta, ya no te tengo miedo», gritó, parándose firmemente. De pronto, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Era Isabel, con una expresión de determinación que Ana nunca había visto en ella. «Carlos», su madre lo llamó con tal autoridad que vibraron las paredes. «Es hora de que sepas la verdad». El ambiente se volvió tenso. Ana y Carlos miraron a Isabel, esperando una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. «No tengo tiempo para tus mentiras y juegos. Lo que hay dentro de nuestra familia no es lo que tú piensas». Isabel tomó aire y con voz firme continuó. «Carlos, ha llegado el momento de que enfrentes lo que has heredado. Tu padre, él no era el hombre que todos creían». Las palabras de Isabel golpearon como una ola violenta. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué estaba diciendo? Carlos, ahora pálido, se aferró al borde de la mesa. La revelación era inminente. La familia de Carlos tenía oscuridades que podrían explicar la violencia, pero también quizás muchas otras cosas. Ana miró a Carlos. ¿Podía de verdad ser víctima de sus padres, tanto como lo era ella de él? Un silencio pesado les envolvió a todos. Y en medio de esa tormenta emocional, un nuevo secreto, más devastador que el anterior, estaba a punto de salir a la luz. Las miradas se cruzaron, cada uno buscando, o temiendo, la respuesta que podría cambiarlo todo. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y el nudo en su pecho se hizo más fuerte. Todo estaba en juego. ¿Qué más había oculto en el pasado de Carlos? ¿Iban a poder salir de esto con las vidas que conocían? La incertidumbre se convirtió en un grito ahogado en su interior, atrayendo a cada uno de ellos a un abismo del que no sabían si podrían escapar. El ambiente se cargó de tensión. Ana, Isabel y Carlos se miraban, con un suspenso en el aire que apenas podían soportar.
Algo estaba a punto de cambiar, y todos lo sentían. Las palabras de Isabel resonaban como un eco en sus mentes. El pasado de Carlos era un territorio desconocido que, de golpe, parecía tan oscuro como la tormenta que se cernía sobre ellos. Tu padre, él no era el hombre que todos creían. Carlos, pálido, se aferraba a la mesa como si fuera un ancla ante la tormenta que se desataba en su interior. ¿Qué sabes?, preguntó con una mezcla de miedo y desafío. Ana lo miró, preguntándose también qué había en esa historia que aún no conocía. Lo que sé es que tu padre también abusó. No solo a tu madre, a todos. A mí, a tu hermana y a ti, confesó Isabel, su voz temblando mientras una lágrima caía por su mejilla. El silencio fue ensordecedor. Ana sintió su corazón tambalearse. El aire se hizo pesado y la confusión se apoderó de su mente. Carlos retrocedió un paso con los ojos desorbitados. No, no es posible. No puede ser, gritó Carlos. Su rostro se tornó rojo de rabia. Eres tú la que inventa historias. Isabel dio un paso hacia adelante, su mirada convencida. Así como yo lo soporté, tú lo has repetido. No puedes seguir ocultándolo. Ana, atrapada entre ambas realidades, sentía que todo lo que conocía se desmoronaba. La furia de Carlos era palpable, un monstruo que se había alimentado del miedo familiar. Y entonces la tragedia se volvió aún más oscura. A través de la puerta del apartamento, alguien entró de repente. Era Carla, la hermana de Carlos. Su rostro estaba pálido y llevaba marcas de lágrimas recientes. No, no quiero escuchar más mentiras, dijo temblando. Parecía haber escuchado lo que se discutía. Carla, le dijo Isabel, ven aquí, necesitas saber la verdad. Pero antes de que pudiera explicarle, la joven gritó con dolor. No quiero ser parte de este drama. No quiero ser como ustedes. Su voz se quebró y en ese instante, Ana comprendió que el ciclo de dolor iba más allá de lo que habían imaginado. Carlos, sintiendo que su vida se desmoronaba, dio un paso atrás. Si son tantas las mentiras, gritó, sacando su teléfono de inmediato. Su mirada se volvió fría y en un gesto desesperado marcó un número. Ana, horrorizada, entendió que iba a llamar a alguien, no a la policía, sino a alguien que podría traer más caos. ¿Quién?, preguntó Isabel, sintiendo el peligro acercarse. La voz de Carlos se convirtió en un susurro amenazante. Alguien que se encargará de esto. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Carlos lanzó el teléfono al suelo, rompiéndolo en pedazos. Y ahí, entre los trozos de su vida, Ana sintió una vibración. Su propio teléfono, aún en su bolsillo. Miró a Isabel y a Carla, luego a Carlos. Todo en su interior gritaba pidiendo ayuda. Y sin pensarlo, sacó su teléfono. El episodio de la violencia, la revelación de secretos. Todo se sentía como un momento crucial. En blando, marcó un número, su mente llena de adrenalina, lista para regresar a la vida que tanto había anhelado. Pero en ese instante, Carlos empezó a reír. Una risa desquiciada que resonó por toda la habitación. No te atrevas, dijo, dejando ver que había un monstruo aún más grande que ellos en esa familia. Y entonces, todo se oscureció. Las luces del edificio parpadearon y se apagaron. La sombra de un nuevo peligro se cernía sobre ellos. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el abismo la llamara. ¿Qué más hay oculto en esta familia?, se preguntó. ¿Podría Ana soportar el peso de toda esa verdad? Las respuestas estaban al borde, pero la horquilla de la violencia atraía a sus espinas con suavidad. Nadie sabía hasta dónde podían llegar. El aire se volvió pesado, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Ana sintió el corazón acelerarse en su pecho. Carlos, con los ojos desorbitados, parecía un volcán a punto de estallar. Isabel, con una determinación renovada, estaba a su lado, lista para desenterrar la verdad. Pero el silencio se hizo interminable, y en ese instante tenso ocurrió lo inesperado. La puerta del apartamento se abrió de golpe, y Carla, la hermana de Carlos, apareció. «Basta, no quiero escuchar más de esto», gritó, su voz resonando como un disparo. Los tres giraron la mirada hacia ella, asombrados por su irrupción.
La tensión se palpaba, como si los cuatro estuvieran al borde de un precipicio. Carla llevaba marcas de lágrimas en su rostro, y de repente, todo el caos comenzó a desmoronarse. «Yo también soy parte de esto», dijo Carla, su voz quebrándose. «He vivido con el miedo toda mi vida. Mi hermano no es el único culpable». Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esa frase plena de dolor abrió una compuerta que todos habían estado evitando. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, sus palabras casi un susurro. Carlos se encogió, la confusión pintada en su rostro. La rabia que había tenido antes se desvaneció, dando lugar a la incertidumbre. «Yo también fui golpeada por el padre. Y callé», continuó Carla, su mirada viendo a través de ellos, a un lugar que ninguno podía entender. Él nos enseñó que el silencio era nuestra única opción». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo Carlos había heredado la violencia, era parte de una horrenda tradición familiar. El aire se hizo irrespirable, cada frase desnudando más a la familia. «¿Tú también?», dijo Isabel, asombrada. Las miradas se cruzaron como si cada uno tratara de absorber lo que significaba esa confesión. «Es hora de que lo enfrentes», gritó Isabel, apuntando a Carlos. «Estopa este ciclo, a esta locura. Somos más fuertes juntas». La recomendación formaba un eco en el aire. La valentía de Carla hizo que Ana sintiera un atisbo de luz en medio de la oscuridad. Era tiempo de confrontar el pasado. Pero mientras el ambiente crecía en intensidad, el teléfono de Ana, que aún temblaba en su mano, sonó. El sonido interrumpió la tormenta emocional, resonando como un eco en su mente. El nombre en la pantalla era uno que no había visto en años: Raúl, su ex mejor amigo. ¿Por qué ahora? Ana sintió que el corazón se le paraba un instante. ¿Contesto?, se preguntó a sí misma sin saber si era correcto. Pero su intuición la impulsó. «Nos están acechando», le susurró algo interno. Carlos, con un giro de su rostro, se volvió hacia Ana. «Contesta, hazlo. Necesitamos saber si realmente hay alguien más en este lío». Era un tono desafiante, pero Ana no podía ignorar el temblor de ansiedad que se reflejaba en su mirada. La urgencia en el ambiente era palpable, y sin pensarlo más, deslizó el dedo sobre la pantalla. «¿Ana?». La voz del otro lado sonó desconcertante. «Necesito que sepas que todo lo que ocurre ahora no es accidental. He estado investigando, y hay más en tu familia, en ti, de lo que crees». «¿Estás diciendo?», preguntó Ana, el miedo apretando su pecho. «Tu pasado esconde secretos, secretos que podrían cambiarlo todo». Simplemente, la línea se cortó. Ana sintió que la angustia se transformaba en horror. Su historia, el hilo de su vida, estaba a punto de desenredarse más de lo que había imaginado. Mientras Carlos y Carla se acercaban, la incertidumbre llenaba el aire. La expresión de Carlos se tornó fría en un instante, comprendiendo que no solo ellos guardaban secretos. «¿Qué has hecho, Ana?». La atmósfera se tornó eléctrica, y esa última pregunta flotó en el aire. Ana se dio cuenta de que cada revelación provocaba ecos de realidad que desnudaban relaciones y verdades hasta ahora ocultas. «¿Qué más hay oculto en esta familia?», se preguntó nuevamente, sintiendo que la sombra se cernía más cerca. Sin respuesta todavía, todo estaba por descubrirse, y el tiempo se acababa. Aquel momento se congeló, como si el tiempo se detuviera. Ana, con el corazón latiendo desbocado, miró a Carlos mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Qué más hay oculto en esta familia? El eco de sus pensamientos retumbaba. Entonces, la voz de Raúl, su antiguo amigo, resonó en su mente. «¿Ana?». La voz del teléfono se cortó, y Ana se dio cuenta de que sus manos temblaban. «Contesta», insistió Carlos, intentando arrebatarle el teléfono, pero ella se lo llevó a la oreja. «Oh, Raúl, ¿estás ahí?», preguntó, el miedo brotando a través de cada palabra. Pero el silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando justo detrás de ellos se oyó un estruendo, un ruido sordo y pesado, como si algo hubiera caído. El ambiente se volvió denso, volátil. Carlos, en su rabia descontrolada,
lanzó una silla contra la pared. «¡Basta de juegos!», gritó, mientras su mirada se encendía de furia. Los ecos de su violencia se reflejaron en las paredes, intensificando el terror que había estado creciendo en Ana. Pero entonces, como resultado de aquella explosión emocional, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Era Isabel, su suegra, entreabriendo la puerta de un empujón. En su mirada había determinación, pero también una mezcla de confusión y miedo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa, antes de que las palabras de Carlos la golpearan como un tormento. «Todo es culpa tuya. Esto es un desastre por tus mentiras», estalló Carlos, su voz destellando en una furia desoladora. Isabel retrocedió, asustada, mientras Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, no lo es», musitó Ana, su voz quebrándose. «Carlos, hay que detener esto. No podemos seguir». Pero Carlos no escuchaba. En un momento de incomprensión y caos, la tensión se cortó en 1000 pedazos y las luces del edificio parpadearon nuevamente. De repente, el sonido de sirenas resonó por la calle. Al principio parecía un eco lejano, pero enseguida se hizo más cercano, más intenso. «¿Qué has hecho?», preguntó Isabel, mirando a Carlos con preocupación. En un giro inesperado, Carlos soltó una risa desquiciada y retrocedió un paso, como si estuviera en el borde de un abismo. «No puede ser, no puedes contarlos a ellos», dijo, desmoronándose. Ana, confundida, mordió el interior de su boca mientras Carla, la hermana de Carlos, empezaba a lloriquear en la esquina de la habitación. «No quiero estar aquí, ya no quiero ser parte de esto», gritó Carla, sus lágrimas fluyendo como un torrente incontrolable. El caos en el apartamento había sido tal que había atraído la atención, y ahora todos estaban pendientes de las voces de la calle, de las sirenas que se acercaban. Ana sintió que el aire se le cortaba. Un nudo en su garganta lo hacía casi imposible de soportar. «No puede ser que todo acabe así», pensó. El pensamiento se apoderaba de ella transformándose en un grito ahogado, pero cuando menos lo esperaba, un ocurrido dramático interrumpió la escena. Una sombra oscura se proyectó en el marco de la puerta. Era una figura que todos conocían, pero que nadie esperó ver. Era el padre de Carlos. «Jorge». «¿Qué hace aquí?», murmuró Isabel, el rostro pálido, casi como un fantasma. Jorge tenía la mirada intensa, casi fría. «Vine a hablar», dijo con calma, rompiendo el frágil silencio que dominaba el lugar. Nadie sabía qué pensar. «No tienes derecho a estar aquí», estalló Carlos, temblando de rabia. Pero Jorge levantó una mano, interrumpiendo a su hijo. «Hay algo que no sabes, algo que involucra no solo a tu madre, sino a toda nuestra familia». El rostro de Ana palideció. Las piezas de su vida comenzaron a encajar como un rompecabezas distorsionado. «¿Qué estás diciendo?». La urgencia en su voz se tornó evidente. Jorge, en un estado que parecía casi de seguridad, continuó. «Sobre el abuso que ha llevado a cabo, hay más familias así. Lo que él ha descubierto podría romper tu percepción de nosotros». «No solo me refiero a ti, Carlos, sino a toda la familia». Ana sintió que el aire se cortaba en su garganta. Aquellas palabras, flotando en el ambiente, resonaban como un eco siniestro. Su corazón palpitaba a 1000 por hora. Las luces del edificio titilaban tenuemente y la incomprensión reinaba. ¿Qué secretos se escondían en sus raíces? Todo estaba al borde de lo abismal. Mientras cada uno absorbía la magnitud de la revelación, Ana entendía que el caos que habían estado viviendo era solo la punta del iceberg. Todo estaba a punto de cambiar. Y así, en ese momento crucial, Ana se dio cuenta de que el verdadero drama apenas estaba comenzando. El momento se sentía eléctrico, como si todo el apartamento estuviera cargado de una tensión insoportable. Ana seguía con el aliento entrecortado, el corazón palpitante mientras miraba a Carlos, a su madre Isabel y a su cuñada Carla. La revelación de Jorge había colmado un vaso que ya estaba a punto de rebosar. «¿Qué más sabes?», preguntó Ana, su voz temblando mientras intentaba asimilar la presión creciente a su alrededor. Carlos retrocedió, su cara pálida reflejando incredulidad, angustia y furia. «No puedes decir eso, papá.
No puedes cambiar la historia para desviar la culpa, gritó. Pero los ojos de Jorge eran graves, llenos. La voz de Jorge resonó con una mezcla de dolor y autoridad, mientras Ana aguantaba la respiración. Pero los sonidos provenientes de afuera, las sirenas que se acercaban, empezaron a distorsionar la tensión en el aire. Cada vez más cercanas, cada vez más ruidosas. El clamor sacudió las paredes, como si el mundo exterior respondiera al caos interno. «¿Qué hiciste, Carlos?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro de preocupación. Justo en ese instante, un silencio se apoderó del ambiente. Pasaron algunos segundos. La tensión era tan palpable que pareciera hasta un personaje más en esta historia. Y entonces, el ruido de un golpe en la puerta rompió la pausa como un cristal quebrándose. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de policías, con caras serias y miradas firmes, irrumpió en la escena. «Manos arriba, nadie se mueve», gritaron a coro. Ana sintió un escalofrío profundo recorrer su espalda. Miró a Carlos y vio terror en sus ojos, un terror que antes nunca había visto. No era el bistec congelado de miedo que ella había sentido tantas veces, era puro pánico. «¿Qué está pasando? Yo no hice nada», suplicó él. Pero los policías se acercaron, con la autoridad de un huracán. «Nos han llamado», empezó uno de los oficiales, su rostro un bloque de hielo. «Recibimos un aviso sobre violencia doméstica aquí. Necesitamos investigar». La mención de la violencia doméstica desgarró la atmósfera, como un cuchillo afilado. Carlos intentó moverse hacia adelante, pero lo agarraron y lo empujaron contra la pared. «No, no es lo que crees, ellos están mintiendo», bramó. «Carlos me ha golpeado. No sé qué más necesitan, pero me gustaría que se detuviera toda esta locura», se atrevió a confesar. Las palabras salieron de su pecho como un grito liberador. El instante se congeló. La mirada del oficial se endureció y los otros policías se intercambiaron miradas de comprensión. «Gracias por tener el valor de decirlo. Necesitamos que nos acompañes», dijo uno de ellos, tomando su mano suavemente, guiándola hacia la puerta. Ana se volvió hacia Carlos, sus ojos llenos de desdén, y repentinamente, en medio del caos, algo se rompió. Cuando ella se giró para salir, una explosión de luz iluminó el pasillo, mezclada con un grito desgarrador. Era Carla, que había caído al suelo, sus ojos cerrados. La sorpresa se apoderó de Ana. «¡Carla!», gritó, pero en ese momento un grito agudo, el mismo que había salido de sus labios, resonó en su interior, como si el universo le respondiera. Carlos dio un paso hacia adelante, su rostro lleno de desesperación. «No, no puedes hacer esto. Todo lo he hecho por ti». Su voz se quebró. Su humanidad parecía desmoronarse, gritando por algo que ya estaban a punto de perder. «¿Qué hiciste?», preguntó Ana, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Pero ya no había tiempo para respuestas. Las sirenas ululaban afuera. El caos se cernía sobre ellos como un espectro, ocultando una verdad que nadie quería encarar. La historia de su familia, todo lo que habían callado por tanto tiempo, parecía encenar su propia tragedia. La mirada de Carlos reflejaba un abismo, y Ana también fue consciente de que no había escapatoria. Este era solo el inicio. Mientras los oficiales rodeaban el lugar, la sombra de un secreto aún más grande se cernía sobre ellos, esperando salir a la luz. La revelación de Carla, la caída repentina, la irrupción de los policías, todo apuntaba hacia una tormenta que nadie había podido prever. Ansiosa por entender lo que le aguardaba, Ana sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La vida que conocía estaba al borde de desmoronarse, mientras el eco de la sirena servía como la alarma para un cambio dramático e inevitable. Sin respuestas, sin claridad y con un futuro incierto, la única certeza era que todo se resquebrajaba a su alrededor. El momento se sentía eléctrico, como si todo el apartamento estuviera cargado de una tensión insoportable. Ana seguía con el aliento entrecortado, el corazón palpitante. Preguntó Ana, su voz temblando mientras intentaba asimilar la presión creciente a su alrededor. Carlos retrocedió, su cara pálida reflejando incredulidad, angustia y furia.
No puedes decir eso, papá. No puedes cambiar la historia para desviar la culpa, gritó, pero los ojos de Jorge eran graves, llenos de una certeza escalofriante. Lo que pasó en nuestra familia, Carlos, te afectó a ti y a tu hermana más de lo que piensas. Necesitamos hablar de la verdad, no de las mentiras que hemos alimentado durante años. La voz de Jorge resonó con una mezcla de dolor y autoridad mientras Ana aguantaba la respiración. Pero los sonidos provenientes de afuera, las sirenas que se acercaban, empezaron a distorsionar la tensión en el aire. Cada vez más cercanas, cada vez más ruidosas. El clamor sacudió las paredes, como si el mundo exterior respondiera al caos interno. ¿Qué hiciste, Carlos?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro de preocupación. Justo en ese instante, un silencio se apoderó del ambiente. Pasaron algunos segundos. La tensión era tan palpable que pareciera hasta un personaje más en esta historia. Y entonces el ruido de un golpe en la puerta rompió la pausa como un cristal quebrándose. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de policías, con caras serias y miradas firmes, irrumpió en la escena. «Manos arriba, nadie se mueve», gritaron a coro. Ana sintió un escalofrío profundo recorrer su espalda. Miró a Carlos y vio terror en sus ojos. Un terror que antes nunca había visto. No era el bistec congelado de miedo, que ella había sentido tantas veces. Era puro pánico. «¿Qué está pasando?» «Yo no hice nada», suplicó él, pero los policías se acercaron con la autoridad de un huracán. «Nos han llamado», empezó uno de los oficiales, su rostro un bloque de hielo. «Recibimos un aviso sobre violencia doméstica aquí. Necesitamos investigar». La mención de la violencia desgarró la atmósfera, como un cuchillo afilado. Carlos intentó moverse hacia adelante, pero lo agarraron y lo empujaron contra la pared. «No, no es lo que crees. Ellos están mintiendo», bramó. Ana lo miró, incredulidad y confusión arremetiendo en su mente. «Ana, ayúdame», gritó él, pero un oficial le pidió que se callara. Los ojos de todos se enfocaron en Ana, y de repente, algo dentro de ella hizo clic. Recordó las llamadas, los secretos, todo lo que había estado sufriendo en silencio. La verdad bullía al borde de su boca. «Es verdad, Carlos me ha golpeado. No sé qué más necesitan, pero me gustaría que se detuviera toda esta locura», se atrevió a confesar. Las palabras salieron de su pecho como un grito liberador. El instante se congeló. La mirada del oficial se endureció y los otros policías se intercambiaron miradas de comprensión. «Gracias por tener el valor de decirlo. Necesitamos que nos acompañes», dijo uno de ellos, tomando su mano suavemente, guiándola hacia la puerta. Ana se volvió hacia Carlos, sus ojos llenos de desdén, y repentinamente, en medio del caos, algo se rompió. Cuando ella se giró para salir, una explosión de luz iluminó el pasillo, mezclada con un grito desgarrador. Era Carla, que había caído al suelo, sus ojos cerrados. La sorpresa se apoderó de Ana. «¡Carla!», gritó. Pero en ese momento, un grito agudo, el mismo que había salido de sus labios, resonó en su interior, como si el universo le respondiera. Carlos dio un paso hacia adelante, su rostro lleno de desesperación. «No, no puedes hacer esto. Todo lo he hecho por ti». Su voz se quebró, su humanidad parecía desmoronarse, gritando por algo que ya estaban a punto de perder. «¿Qué hiciste?», preguntó Ana, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Pero ya no había tiempo para respuestas. Las sirenas ululaban afuera. El caos se cernía sobre ellos como un espectro, ocultando una verdad que nadie quería encarar. La historia de su familia, todo lo que habían callado por tanto tiempo, parecía encenar su propia tragedia. La mirada de Carlos reflejaba un abismo, y Ana también fue consciente de que no había escapatoria. Este era solo el inicio. Mientras los oficiales rodeaban el lugar, la sombra de un secreto aún más grande se cernía sobre ellos, esperando salir a la luz. De repente, un grito erguido atravesó el aire. «Ana». La voz era familiar y aterradora. Era el hermano menor de Carlos, Diego,
quien apareció por la puerta, visiblemente alterado. «No puedes dejarlo, Ana. No sabes lo que está pasando». «¿Qué quieres decir?», le preguntó Ana, el miedo resbalando por su espalda. Diego, con la respiración agitada, parecía estar paralizado por la intensidad de la situación. «Todo lo que crees saber no es verdad. Carlos no es el único que ha abusado. Hay más, los hombres en nuestra familia». Su voz temblaba y su mirada se llenaba de un temor profundo. «Van a cometer más horror». El caos se apoderó del ambiente. Carlos gritaba desesperado mientras los oficiales intentaban controlarlo. «Cierra la boca, Diego. No hay nada más que contar». Pero el corazón de Ana se hundía aún más. «¿Qué más has visto, Diego?», preguntó Isabel con la voz quebrada. «Dímelo ya». «Lo que tiene que estar muy callado. La violencia corre en las venas de esta familia. No solo Carlos. Yo también fui víctima, y nadie lo sabe». Las palabras de Diego cayeron como una bomba. Ana sintió que se le cortaba la respiración. La intensidad del momento se tornó hiriente. El escenario del apartamento, que parecía un campo de batalla, se delineaba ahora en sombras y miedos. «¿Qué más?», Ana susurró, sintiendo que todo lo que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. «Cada uno de nosotros es parte de un juego que comenzó antes de que naciéramos». «¿Vas a dejar que este ciclo continúe?», cuestionó Diego, acercándose, la desesperación marcando su rostro. Ana miró a Carlos, su mente en desorden. Había sobrevivientes en su familia, ciclos de dolor que no conocía. Mientras las sirenas aullaban afuera, entendía que esta revelación apenas comenzaba. «¿Vamos a enfrentar esto juntos?», preguntó Ana, su voz titilando entre el miedo y la determinación. Pero antes de que alguien pudiera responder, el aire se cargó de tensión opresiva y una nueva sombra emergió del pasado, amenazando con consumirlos a todos de nuevo. La luz se desvaneció y en ese momento todo lo que creyeron conocer se transformó de inmediato en incertidumbre. Era solo el principio de un horror mayor. ¿Qué secretos ocultaba realmente su familia? La pregunta flotaba en el aire, y Ana supo que el tiempo no estaba de su lado. Ana miró a Diego, el hermano de Carlos, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su voz temblorosa resonaba, y el peso de su revelación estaba a punto de cambiarlo todo. «¿Tú también fuiste víctima?», preguntó. Cada palabra le costaba más que la anterior. «Sí», dijo Diego, con lágrimas llenando sus ojos. «Pero no solo eso, hay más. Todos nosotros, cada uno, hemos cargado con este secreto, este legado de dolor». El aire se volvió más denso, como si la habitación se estuviera cerrando sobre ellos. Ana sintió que un frío recorría su columna vertebral. La realidad en la que había vivido estaba desmoronándose, y la verdad comenzó a cobrar vida, cada vez más inquietante. «Carlos, esto no puede seguir así», dijo Isabel, su voz temblando. La luz del pasillo parpadeaba en un frenesí, haciéndola parecer aún más tenue ante la tormenta emocional que se acercaba. «Lo que realmente llevamos dentro debe salir a la luz, para que podamos pararlo de una vez por todas». Pero Carlos ya no estaba escuchando. En su mente el ruido del mundo exterior, con las sirenas cada vez más cercanas, se transformó en un eco desesperante. «¡Cállense! Nadie tiene que saberlo», gritó mientras su rostro se torcía de rabia y miedo. Las sombras en su mirada parecían bailar, multiplicándose, como si los secretos que había intentado ahogar volvían a la vida con cada palabra de Diego. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada uno de ellos era un hilo de un tapiz roto, donde el terror y la violencia se habían tejido una y otra vez. Todo a su alrededor comenzó a tambalearse. No puedo permitir que esto se descubra». Carlos retrocedió buscando un escape, y en ese instante las luces se apagaron abruptamente. El apartamento se sumió en una oscuridad profunda, y el estruendo de las sirenas se tornó ensordecedor. Nadie sabía qué hacer. Ana podía sentir la vibración de la ansiedad en el aire. De repente, un grito desgarrador emergió de la nada.
No era de Carlos, ni de Carla, ni de Isabel. Provenía de Diego. ¡No! El grito resonó como un trueno, pero no fue solo un simple grito. Fue el grito de alguien que había estado cargando con el horror y que no podía más. Ana quedó helada. Aterrado, Diego cayó de rodillas en el suelo y el sonido de una pistola advirtió a todos del peligro inminente. Con un rápido movimiento, Carlos, en su desesperación y miedo, había sacado un arma del cajón de la mesa. La miró y luego miró a su hermano. ¿Qué has hecho? El aire se cortó. La mirada de Ana se desvió y todo se ralentizó. Los ojos de Carlos, llenos de confusión, reflejaban una angustia que ella nunca había visto antes. Las voces y los gritos se mezclaban en un torrente de desespero. En ese breve instante, la verdad de su familia no solo era un secreto, era un armamento. «Carlos, suéltala», dijo Ana, su voz saliendo entre susurros temblorosos. Pero en lugar de dejarlo caer, Carlos apuntó a Diego, incapaz de ver que su propio hermano, el mismo que había compartido su sangre, se había convertido en un enemigo en su mente. «No puedo dejar que nadie más sepa, no puedo perderlo todo», murmuró con rabia, la locura brillando en sus ojos. Ana sintió un frío recorrer su piel. «No, Carlos, piensa en lo que estás haciendo». Se dio cuenta de que el clímax de su historia estaba aquí, en este mismo momento. El eco de las sirenas se desvanecía y todo lo que había creído saber se rompía en mil pedazos. Entonces, un grito desgarrador resonó de nuevo y todo se eclipsó. En medio de la oscuridad, sonó un disparo. Sintió cómo el tiempo se detuvo. El aire se volvió espeso y un silencio sepulcral inundó la habitación. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, el horror se reveló. Diego yacía en el suelo, pálido, con los ojos entreabiertos, y Carlos, completamente petrificado, dejó caer el arma. El caos se convirtió en un horror surrealista, y Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «No, no puede ser», dijo Isabel, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Ana se quedó paralizada, su mente girando, tratando de entender la magnitud de lo que había ocurrido. Todo había cambiado. Todo era un mar de dolor y confusión. Mientras las sirenas finalmente se asomaban en el umbral, Ana comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad de su familia estaba al borde de salir a la luz, pero el precio que habían pagado era uno que no podían ignorar. Y frente a ella, la pregunta eterna resurgía: ¿alguna vez podrían escapar de sus propios demonios? El ruido de la sirena se hizo más intenso, resonando en el pasillo, mientras todos los presentes intentaban agarrar la realidad con pinzas. Ana se quedó paralizada al ver a Diego caer al suelo, su rostro contorsionado por el dolor y la confesión recién hecha. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué hiciste, Carlos?». El grito se desvaneció en la atmósfera cargada de horror. En un instante, todos los ojos estaban sobre él, pero Carlos estaba en una especie de trance. «No puede ser, no significa nada, él no puede estar diciendo la verdad». Su voz sonaba titubeante, un eco de la inseguridad que invadía la habitación. Ana sintió cómo el aire se le escapaba, la presión en su pecho se intensificaba, limitando su respiración. «Esto no es posible», gritó. Su corazón latía con fuerza y ella no podía soportar la culpa burbujeando entre ellos. Isabel, a su lado, apenas podía contener las lágrimas. «Diego, por favor, ¿estás bien?». Su voz sonaba rota, como un cristal a punto de estallar. Pero el sonido del silencio marcaba la multitud y nadie se atrevía a moverse. De repente, un rayo de luz atravesó la habitación a través de la ventana, iluminando el rostro de Diego. Ella se inclinó hacia él. Su voz se convirtió en un susurro. «¿Por qué no dijiste nada antes?». Pero Diego la miró fijamente, como si comprendiera que su confesión era el primer paso para deshacer años de silencio. Porque temía que a nadie le importara, que continuaría el ciclo. El ambiente se volvió denso de nuevo. Todos parecían atrapados en sus propios pensamientos, inmóviles, mientras Carlos, en su desesperación y confusión,
comenzó a temblar. ¿Qué vamos a hacer? Su pregunta resonó como un grito en la noche silenciosa. La voz del oficial más cercano rompió el caos. Necesitamos que todos se calmen y que las cosas se aclaren aquí. Alguien tiene que responder por esto, dijo con firmeza. Por un segundo, Ana pensó que tal vez la claridad podría llegar en medio de la tormenta. Pero ¿cuál era la respuesta? ¿Carlos? ¿Diego? ¿O ella misma? En ese instante, el rostro de Isabel se tornó serio. Carlos, no sigas negándolo. Si esto quiere cambiar, necesitamos ser honestos. Su voz temblaba, pero había una fuerza latente en su mirada. La unión de esas palabras casi pareció frail. Ella tenía razón, y en ese momento terriblemente frágil, como un hilo delgado, Ana decidió abrir su boca y finalmente hablar. Carlos, por favor, necesitamos salir de esta oscuridad. Aquello que has hecho no solo te afecta a ti, sino también a todos nosotros. Mira a Diego. Ana lo instó, pero él solo se encogió, la ira y el miedo tomando el control. Así como lo hacía siempre, el monstruo que emergía cada vez que la incomodidad cobraba forma. Y justo en ese tenso silencio, un estruendo terrible resonó dentro del departamento, quebrando la tensión acumulada. La puerta principal, violentamente, se fue contra la pared. El sonido del golpe resonó como un trueno, interrumpiendo silenciosamente la conversación. Los ojos se volvieron hacia la entrada en un instante, y todos quedaron paralizados al ver la figura que había irrumpido en su vida. Era el abuelo de Carlos, un hombre que había estado ausente durante años y que nunca había mencionado que volviera. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz grave y autoritaria de don Manuel resonó como un eco en el pasillo. Su presencia parecía envolverlas en una nostalgia oscura, y todos sabían que su regreso no era casual. De inmediato, la atmósfera cambió. No era solo su abuelo, era el puente viviente de todos. Carlos, que ya estaba tambaleándose, se convirtió en una sombra al instante. ¿Por qué tienes que venir aquí? ¿No lo entiendes? Su voz temblorosa traicionó el miedo acumulado. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras este desastre se desarrolla, dijo don Manuel, cada palabra cargada de un peso que parecía sobrecoger a los demás. Hay secretos en nuestra familia que no hemos enfrentado desde hace mucho tiempo, y ustedes deben saberlo. La revelación colgaba en el aire, sin ser dicha aún. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, mientras la confusión y el asombro unían su voz en un lamento. ¿Qué tipo de secretos? ¿Qué más nos falta saber? Pero los ojos de don Manuel se clavaron en Carlos, y había una aguda tristeza en su mirada. Tu madre, lo que sufrió, no está muerto. Está en tu interior. La frase flotó en el aire como una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente su madre en esta historia? En ese momento, todo lo que habían creído y sus vidas empezaron a temblar como hojas en una tormenta. Lo que se consideraba verdad era, en realidad, un laberinto de mentiras. Y el comienzo de una nueva historia estaba a punto de desvelarse. Esa noche, antes de que las sirenas finalmente pudieran llegar, un nuevo terror comenzó a emerger. Y la pregunta se sintió más urgente que nunca. ¿Quiénes eran realmente? La atmósfera en el apartamento se tornó tensa, como si estuvieran en el ojo de un huracán. Ana miró a don Manuel con desesperación, esperando respuestas a preguntas que pesaban más que el aire. ¿Qué secretos?, balbuceó, incapaz de soportar más incertidumbre. La tensión estallaba y la verdad parecía latir en sus venas. Don Manuel hizo una pausa, examinando a su alrededor con profundidad. Tú, Carlos, y todos ustedes deben enfrentar lo que han negado por tanto tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido del suelo crujió. La tensión en la habitación creció, como si el mundo mismo se sujetara a la respiración en anticipación. En un instante, un grito desgarrador resonó fuera del apartamento. «No, por favor». Era la voz de Carla. Ana sintió que su corazón se detuvo. Rápidamente, todos se dieron la vuelta, pero la escena afuera era aún más impactante.
Carla estaba siendo empujada hacia adentro por un grupo de hombres enmascarados que irrumpieron en el apartamento, como sombras amenazantes. «¡Alto! ¿Qué quieren?», gritó Isabel, pero las palabras se convirtieron en eco en la habitación. Los hombres ignoraron la advertencia y arrastraron a Carla hacia la sala. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Una de las figuras se volvió hacia ellos y en un movimiento repentino levantó una pistola. «No se muevan, buscamos a Carlos». El tiempo se detuvo. Ana sintió un nudo frío en su estómago. «¿Quiénes son?», preguntó, mirando a Carlos, que había retrocedido, pálido y tembloroso. «Esta es mi casa». Las palabras escaparon casi como un susurro. «Tu padre nos envió». La voz enmascarada de uno de los hombres era autoritaria, casi burlona. «Él quiere que pagues por tus errores». En ese momento, el rostro de Carlos se transformó. La ira y el miedo se entremezclaban, y Ana se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que había entrado a su mundo. «Déjala», gritó Ana, pero el hombre giró la cabeza y disparó al aire. La explosión del tiro resonó en la habitación como un trueno, y todos saltaron hacia atrás. «Nadie saldrá de aquí hasta que tengamos lo que queremos». Los hombres comenzaron a abrirse paso hacia Carlos, y en un momento de desespero, Ana se plantó frente a él. «No, no te lo llevarán». «Carlos, ¿qué hiciste?». Una súbita revelación pareció atravesar la mente de Carlos. «No lo entiendes. No tuve elección. Él me obligó a hacerlo». La confesión salió de sus labios como un grito liberador. Cada palabra giraba en la sala, llenando los huecos de secretos que parecían tallados desde hacía mucho. «¿A qué te refieres?», preguntó Ana, sus ojos entreabiertos mientras trataba de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En ese instante, un teléfono celular, olvidado en el bolsillo de uno de los hombres, comenzó a sonar. Una melodía familiar resonó, quebrando la tensión. Era el tono de un mensaje de texto. Todo cambió cuando uno de los asaltantes se acercó y revisó el teléfono. Su expresión cambió de sorpresa a confusión y luego a ira. «¿Quién está en contacto con mi madre?», exclamó Ana. Sintió que la piel se le erizaba. La noticia se enredó con la revelación de Carlos, y un nuevo nivel de horror fue destapado. «¿Tu madre?», murmuró don Manuel, intentando captar la atención del asaltante. «¿Qué tiene que ver tu madre con todo esto?». Pero el hombre ya no escuchaba. En su desesperación comenzó a gritar. «Ella jamás debería haber salido de su casa. Ustedes no saben con quién se están metiendo». La atmósfera se volvió irrespirable. Ana sintió que todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué más hay, Carlos?», preguntó. Pero Carlos, ahora en la esquina, parecía atrapado entre la confusión y el pánico. «Pensé que se había olvidado de mí, pero estaba equivocado», dijo, mientras su voz se perdía en la confusión. Entonces, como si todo lo que hubieran construido estuviera al borde de desmoronarse, Ana supo que cada uno de ellos estaba atado a un hilo invisible de secretos más profundos. Un grito desgarrador salió de la garganta de Carla, y la angustia desbordó el espacio. La revelación estaba a un paso de explotar. Y en ese momento culminante, se escuchó otra puerta abrirse violentamente. La figura de un tercero apareció, alguien que ninguno esperaba. «Detente», vociferó, y la cabeza de todos, incluidas las de los asaltantes, se giró hacia la nueva presencia. Era un rostro conocido de otra vida. La habitación se congeló en un silencio latente. ¿Quién era y qué papel jugaría en este caos? La tensión era palpable. La familia se había convertido en una trinchera, y Ana sintió que el suelo temblaba bajo ella, un abismo acechando justo por debajo de la superficie. ¿Qué más iba a revelarse? Las preguntas llenaban el aire, envolviendo a cada uno en un hilo de incertidumbre. Todo podía desmoronarse en cualquier momento, y las respuestas estaban a un mundo de distancia.